El escritorio. Amigos del escritorio, tenemos en esta mañana a un invitado que nos va a hablar mucho de un tema que la mayoría de los dominicanos no conocemos. Usted oye hablar de electricidad. Ya, se fue la luz, llegó la luz cara, me cortaron la luz. Eso es lo que sabemos nosotros los dominicanos de lo que tiene que ver con energía, que hoy en el país existe una secretaría, un ministerio de energía y mina, pero nosotros los dominicanos no sabemos mucho de qué se trata lo que es la energía y mina. Sin embargo, aquí hay una gran cantidad de profesionales que tienen que ver con este tema. Para eso tenemos aquí a Salvador Rivas, con quien vamos a hablar de energía y mina. Así que buenos días, Salvador, y bienvenido. Buenos días, Charlie. Y de verdad muy agradecido y complacido. Y también me siento bastante considerado de tu parte por invitarme a compartir contigo un espacio tan singular. Tú sabes que ahora el tema singular es hay hasta una universidad de la singularidad en el mundo. Entonces yo creo que este es un espacio muy singular, muy adecuado, tu escritorio. Es algo muy íntimo, ¿verdad? Entonces sí. Se supone que quien llegue aquí tiene que ser una persona que hasta cierto punto sea bien valorado por ti, ¿verdad? Así es. Salvador, ¿qué estudia alguien que es un especialista en energía y mina? ¿Cuál es la profesión? ¿Dónde estudió Salvador? Bueno, tú sabes, energía y mina, como que hay cierta conexión, ¿verdad? Aunque la minería es un campo totalmente, hasta cierto punto, muy diferente de la energía, pero está ligado. Por ejemplo, los insumos fundamentales que se utilizan en la energía provienen de la minería. Por ejemplo, si tú hablas de un energético importantísimo y fundamental, tenemos el carbón. El carbón es un mineral, se extrae, es minería pura. Entonces, ahí se entrelaza eso. Y lo mismo pasa con el petróleo. ¿Que surge de la leña, un carbón específico? ¿Qué carbón? Carbón mineral. Pero también... Aquí no hay carbón mineral. La leña, a propósito, es un energético importantísimo que tuvo en la historia una preponderancia fundamental. Pero también, hoy en día todavía existe, incluso hay un término que se llama la leñoenergía. Es decir, la utilización de la leña como energético. También de la leña se obtiene el carbón vegetal, que tú sabes bien que el carbón vegetal para nosotros es un verdadero problema y dolor de cabeza porque es el combustible que se usa fundamentalmente en nuestro vecino Haití y que tantos estragos causa a nuestra flora de la parte oriental de la isla, la República Dominicana, porque hay un desmonte muy progresivo de las zonas boscosas aledañas a la frontera para producir ese energético, ese combustible que se utiliza tanto en Haití. Aquí también se usaba antes, aquí sí. Se fue superando a partir del 96, pero los dominicanos debemos recordar que en las calles iba el carbonero que vendía carbón calle por calle porque era el anafe, el método de cocinar en los barrios. Nos recordamos que en el 96 parte de la campaña del doctor Leonel Fernández decía sustituir el anafe por estufa, que era una forma de decir vamos a modernizar el país. Sí, no, y fíjate, el carbón aquí fue tan predominante que contribuyó significativamente con la destrucción de muchos de nuestros bosques. Y gracias a un combustible muy también popular a nivel mundial, eso cambió, que fue la introducción del GLP como combustible en la cocina de los hogares dominicanos. Recordemos que eso se introdujo en la época de Joaquín Balaguer, cuando hubo ya una seria preocupación por el tema de la destrucción de nuestros bosques para la producción de carbón. Ciertamente se utilizaba incluso a nivel industrial el carbón, en las panaderías, en todo este tipo de negocio. Dando unos pasitos, tengo que ir en función de mi tiempo, no tan lejos atrás, pero... En los 70 fue eso, no hace tanto. O sea que eso cubre tu tiempo biológico desde el punto de vista de tu conciencia como ciudadano. Tenemos el carbón, tenemos
un país que nos daban una cantidad de horas de luz eléctrica determinada. Y el país, la gente no se da cuenta, o no lo sabe, o no lo recuerda, que no toda la geografía nacional estaba iluminada. Hoy yo pienso que hay pocos lugares de esta media isla donde no llegue la energía eléctrica, pero antes no era así, era por pedazos que teníamos energía eléctrica. Así es. Habían comunidades completas donde no llegaba la energía eléctrica. ¿Qué era lo que provocaba que no todo el país tuviera energía eléctrica y que nosotros dependiéramos tanto del carbón? ¿Por qué tantos apagones y cómo era la energía de ese tiempo? Bueno, es una buena pregunta, pero antes quisiera contestarte la parte que me faltó ahorita, en tu pregunta anterior, que es de dónde yo vengo, la formación. Bueno, es una pregunta interesante porque de ahí se podrá entender muchas de las cosas que yo planteo de mi formación profesional. Yo estudié primero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 3 años. En esa época estudié ingeniería química, 3 años en ingeniería química, en los años 80, principios de los 80. Y luego fui a estudiar a la Unión Soviética de la época, mediante las becas que se otorgaban a través del Partido Comunista Dominicano, que no necesariamente me involucraban de manera orgánica con el partido, porque generalmente esas becas eran no se veía ningún tipo de credo político ni pertenencia partidaria. Era muy, muy democrático y abierto eso. Más bien se centraba en la formación técnico-profesional. Se privilegiaban siempre las carreras técnicas, porque esa era la política de la Unión Soviética, fundamentalmente formar técnicos que fueran a aportar a los países de donde eran provenientes. En ese sentido yo ahí cambié un poco, me desanimé bastante de la química y me fui a estudiar energía eléctrica. Me especialicé en el ámbito energético ya relacionado con la generación de energía. Obtuve el título de ingeniero eléctrico con maestría en centrales eléctricas, es decir, donde se produce la energía. Pero en la Unión Soviética la educación es muy especializada. Por ejemplo, en el área eléctrica había más de 100 carreras diferentes. Contrario a nosotros, que solamente teníamos una carrera dúplex, digamos, porque era ingeniería electromecánica. Hasta hace poco tiempo que se separaron, porque son realmente un poquito diferentes. Imagínate, en la Unión Soviética había más de 100 carreras relacionadas con la energía eléctrica. En la clase mía, en el ámbito mío, era energía eléctrica concentrado en la generación de energía, centrales eléctricas. Mi tesis de maestría fue precisamente el diseño de una planta de generación a gas natural de 1.200 megavatios. Esa fue mi tesis. A propósito de que aquí ahora se está precisamente planteando la posibilidad de construir, la licitación se anunció ya para la construcción de una planta de 800 megavatios en la parte norte del país, en Montecristi. De gas natural. Exacto. Entonces, ahí entraremos, tuve mucha experiencia también en el tema de carbón, porque en la Unión Soviética el carbón era uno de los combustibles más utilizados en la generación, a la par con la energía nuclear. La energía atómico-nuclear se utilizaba mucho también en la generación. Obviamente, un país que desarrolló mucho la energía nuclear, hasta en los medios de marítimos y los submarinos, sobre todo, los submarinos nucleares. Los soviéticos le dieron mucha importancia a la utilización de la energía nuclear, y recordemos un acontecimiento bastante trágico relacionado con eso, que fue Chernobyl. Precisamente yo vivía en Kiev cuando esa desgracia ocurrió, en el año 86, si mal no recuerdo, 86-87, escasamente a 400 kilómetros de donde sucedió la tragedia, y fue algo muy dramático. Yo tuve que hasta allí la ráfaga de la contaminación. Tú sabes que tuvimos la suerte porque cuando ocurrió el evento fundamental, que hubo el desprendimiento radiológico fuerte de emisiones, el viento soplaba para la zona occidental, para Europa,
Por eso muchos países europeos, como Finlandia y países nórdicos, fueron afectados por la radiación. Pero allá sucedió un fenómeno increíble. La ciudad la lavaban el día entero, tú veías la utilización de camiones de agua limpiando los árboles, echándole agua para que el polvo que podía tener partículas radioactivas fuera a la tierra. Y realmente no hubo mayores consecuencias en esa zona de la Unión Soviética, pero es un tema que habría que hablar de un programa entero de eso. No, está bien entendido. Pero el carbón, fíjate, el carbón, mira el tema, tú haces la pregunta última relacionado con la realidad nuestra, la realidad de los nuestra. años 70, el principio de los 80. Sí, y te voy a llevar a un acontecimiento que se dio allá a principios de la formación de la Unión Soviética. Tú sabes que el fundador de la Unión Soviética fue Vladimir Ilich Lenin. Lenin tenía muy claro el rol de lo que era la electricidad en el desarrollo industrial y social. Por eso él estableció en los pocos años que gobernó, como 7 años solamente, pues tú sabes que Lenin fue víctima de un atentado que lo afectó mucho y le dañó prácticamente el cerebro. Y murió a los 50 y pico de años, muy joven, con Aunque apenas para esa 7 época, años. eso no era... Porque hoy Sí. un hombre de 50 años es joven, pero Es antes era cierto. un anciano. Era un anciano. Y más una vida tan dilatada que tuvo Lenin. Pero Lenin estableció lo que se llama el plan de electrificación de toda Rusia. Yo recuerdo que todos los textos de energía, de electricidad, comenzaban siempre en el prólogo con ese programa de electrificación de Rusia de Lenin. Porque Lenin decía que el comunismo era los soviets, es decir, los órganos soviéticos, que eran los consejos, más la electrificación de toda Rusia. Fíjate la importancia que él le daba a la electricidad. Entonces ahí podemos retrotraernos a nuestra República Dominicana y podemos ver que nosotros todavía en el siglo XXI no le hemos dado la importancia que requiere la energía eléctrica. Y eso ha traído muy graves consecuencias para nuestro país en términos de lo que es la competitividad nuestra en todos los renglones, incluso en el sector eléctrico. Si tú tomas lo que es la principal zona turística de nuestro país, que es Bávaro, Punta Cana, tú verás que ahí la energía eléctrica es mucho más cara incluso que aquí, que en la capital. ¿Por qué? Ahí vamos a seguir con la pregunta que tú hacías, porque ahí hay un sistema que se dio concesionado, un sistema aislado energético. Y tiene su compañía Sí. privada allí Exacto. que suple energía a esa parte del este. Que ha sido muy eficiente tomando en cuenta que se formó con un puñado de clientes, digamos. Y por lo tanto su fuente de generación era pequeña y lo pequeño en electricidad representa energía cara. Ya, entendí. Obviamente, ¿verdad? Para no entrar en tantos detalles. Sin embargo, con ese crecimiento tan extraordinario que experimentó esa zona, ellos con mucha visión, porque hay que reconocer que esa empresa tiene mucha visión, porque quien la dirige y el dueño es un tipo muy visionario. Es González Bunster, es un argentino que ha desarrollado ese sistema energético de una manera muy eficiente, al punto de que ahí tú prácticamente no encuentras ningún apagón, está bien tecnificado todo el proceso, incluyendo la generación. Ellos han creado un microsistema dentro del sistema mucho más eficiente que el que existe en la República Dominicana, y eso tiene muchas explicaciones, y debo decirte que nosotros fuimos los pioneros quizás en el país en la implementación de lo que ellos hoy exhiben como éxito, y que nosotros en esta parte no supimos aprovechar en su momento. Yo no sé si... No, te sigo, pero no quiero perder la primera pregunta, porque no, la respuesta no es solo para mí, sino para que los que nos siguen puedan entender un poquito. Ahora, mientras tú señalas ese éxito en el este, energía cara, me gustaría que me lo comparara con la derrota del Cibao, vamos a llamarle así. Sí. Porque el Cibao es todo lo contrario. Muy interesante pregunta. Y tú me estás planteando una situación que hace años se viene planteando como una solución, que es la creación de una planta, porque en el Cibao se dio la situación
de que teníamos una planta con un acuerdo, que era la que estaba en Puerto Plata, ¿cómo se llama esa? Era muy famosa. La Smith Enron en la época. Cuando Balaguer. Sí. Que todavía yo creo que estamos pagándole nosotros energía, aunque eso no funcione. Entonces, ahora se llama San Felipe. Pero que eso si lo encendía no salía más caro como quiera, porque eso apagado era caro y encendido era peor. Bueno, esa es la Cogentrix. Tú te refieres a la Cogentrix que está aquí en el este también. No, estoy hablando de allá de aquella época. Plata, sí, ese contrato se acabó hace ya hace un tiempo. Pero si lo prendían era problemático y si lo apagaban era problemático, como quiera había que pagarlo. Ahora, eso ha venido generando una situación, una realidad energética en el Cibao, o en todo lo que tiene que ver con el norte. ¿Cuál es la situación Cibao frente al este? Mira, ahí es interesante para tratar de entrar al tema realmente de por qué nosotros tenemos un sistema relativamente ineficiente en la República Dominicana. Y ahí tenemos que entender algo, que es lo fundamental. ¿Cuáles son nuestras fuentes energéticas? La República Dominicana no es un productor de petróleo ni de carbón, que son las principales fuentes energéticas, y el gas natural. Ninguno de esos combustibles nosotros lo producimos en el país. ¿Qué nosotros tenemos? Sol, tenemos todo lo relacionado con el sol, que es el viento y la biomasa. Todo eso depende del sol, porque la producción de biomasa depende también del sol, por el tema de la fotosíntesis. Entonces, al ser nosotros una isla y tener que importar fundamentalmente los combustibles para la generación eléctrica, no supimos aprovechar un elemento fundamental en la electricidad, que es la energía distribuida. ¿Por qué la energía? ¿Qué significa la energía distribuida? Que tú generes en los puntos de consumo y luego hagas un entrelazamiento de todo el sistema para que la energía, porque la energía fluye, la energía se distribuye y tú tienes que interconectarla porque tú no la almacenas. Se utiliza, se produce y se utiliza. Se utiliza, tú tienes que tener esa demanda satisfecha porque tú no la puedes acumular. Se acumula en baterías y cosas así, pero a nivel de un sistema no se puede hacer. Hay algunos métodos, pero son temas muy técnicos. Por ejemplo, la utilización hidráulica. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al ser una isla, debimos tratar de crear un sistema distribuido de energía. Es decir, que se generara en los centros de consumo, en Santo Domingo, en la zona costera, pero también en la zona, por ejemplo, Santiago, que es una provincia que demanda más energía a nivel nacional. Sin embargo, eso no se hizo. Bueno, en Puerto Plata se hicieron esos intentos, pero se contrataron plantas que no eran eficientes desde el punto de vista energético. Utilizaban combustible sumamente costoso, como tú bien dices, por esos temas del inmediatismo. Es decir, no se hacían las cosas mediante una planificación. ¿En qué consiste la planificación? Utilizar los recursos fundamentales. Primero, lo que son más económicos, es decir, el carbón. Bueno, en los años, creo que a finales de los 70, 80, se hizo Itabo, que es una planta de carbón que hasta el día de hoy funciona. Y es una de las plantas que produce energía más barata. Es el socio de Itabo. Sí, eso se hizo creo que en el gobierno de Jorge Blanco, si mal no recuerdo, en los años 80. Está ahí todavía esa planta. Ahora, ¿qué ha sido eficiente? Sí, ha sido eficiente. Entonces, por ahí nosotros teníamos que crear por lo menos lo que era la base de nuestro sistema energético. Pero comenzamos con el asunto del inmediatismo. Cuando hacía falta, que habían apagones, entonces instalábamos una planta. De ahí surgió esa planta Cogentrix, que es una planta que funciona con un combustible que es el de los más caros, que es el diésel. El diésel como el que se utiliza en los vehículos, el D2, que se llama a nivel de combustible. Y la administración del Estado dominicano en su momento, no estoy hablando de gobierno Juan o Pedro, la administración del Estado no podía contemplar esa situación mirando hacia el futuro. Pero para eso tú tienes que planificar. De ahí que ya el inmediatismo no puede ser el elemento fundamental. Entonces cada vez se inventaba, no se construía un plan de desarrollo energético. Y hay algo que quizás nosotros debemos tomar en cuenta. Quizás no teníamos un desarrollo de cuadros nacionales importante para poder lograr eso. ¿Y qué utilizamos? Siempre recetas internacionales. Recuerda siempre que un programa del BID, un programa del Banco Mundial, entonces esos técnicos venían aquí. ¿Y qué traían ellos?
traían lo que ellos veían en sus países, pero no necesariamente lo que tú haces, por ejemplo, en Rusia, puedes tú traspasarlo a la República Dominicana. Yo no puedo, mis experiencias de estudiante o de desarrollador científico allá, trasladarla aquí si no se adapta a la realidad nuestra. El escritorio.